por estas hermosas alabanzas, por los músicos, por este tiempo que nos das, en el cual podemos exaltar tu nombre. Gracias por esta hermosa congregación que nos has dado, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Bendícenos en este tiempo, que seas tú hablando a nuestros corazones, tú hablando a nuestras vidas, Dios, poniendo una semilla que dé fruto en cada uno de nosotros. A ti, Dios, sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición es poder tener actividades para todos. Para todos. Ya los jóvenes la tuvieron, los niños, vienen las damas, los caballeros, los hermanos de Ana y Simeón. Y es una gran bendición. Aprovechen y sepan que el costo no es elevado para todo lo que se recibe y todos los gastos que lleva la actividad. Entonces, vayan dando desde ahorita para que después no estén corriendo con los $10. Miren, cuando tenía 15 años, ¿no? Hace 20 años atrás, 25 años atrás, ¿no? 26, por ahí. No, 27, no, por ahí. Iba en el carro con mi papá y mis hermanos. Y había un afiche que era de un circo. Recuerdo por los colores, rayas blancas y rayas rojas. Pero en ese momento yo no pude ver lo que decía el afiche. Y enfoqué lo más que pude y no pude ver. Mi padre, mis hermanos, todos miran y me dicen lo que hay. Mi padre me dice: hijo, estás ciego, no ves bien. Y él usaba lentes, ¿no? Entonces, en ese momento entendí que ya tenía que empezar yo a usar lentes. Ya tengo 25 años usando lentes. Soy miope. Oré muchas veces para recuperar la vista, pero aquí me tiene Dios con lentes, ¿no? Tal vez Emilia, sin lente, no me hubiera aceptado, ¿no? Entonces Dios me puso lente para más simpático, no sé, me tiene con lente. Yo le busco el lado bueno. Pero el punto es que los que usamos lente y no vemos bien, entendemos cómo afecta a uno estar sin lente, ¿no? Era adolescente, como los que tienen hijos adolescentes entienden, desordenados, dejaba los lentes botados por todos lados. Era más el tiempo sin lente que con lente. Cuando estaba sin lente y venía el bus, no sabía qué bus venía. Así que me tocaba meterle la mano a cualquier bus que pasara hasta agarrar el bus que me tocaba. Y así iba uno cuando está sin lentes. Le complica a uno todo el norte. Miren, si estoy sin lente no puedo manejar, no puedo ver televisión, no puedo hacer muchas cosas. Y nuestra vida espiritual a veces, miren, no está enfocada en lo que tenemos que estar. Y tenemos una miopía espiritual, mirando las cosas, ¿no?, que no debemos ver, y las que tenemos que ver y estar enfocados, mirando bien, no estamos pendientes en ellas. Entonces le invito a que abran sus Biblias en el libro de Colosenses capítulo 3, Colosenses 3. Y hoy vamos a hablar un poco, ¿no?, sobre nuestra mirada y sobre nuestro enfoque. Colosenses 3 nos dice, ¿lo tienen? Amén. Seguimos, dice, página 859 en mi Biblia, ¿no? Si tiene la mía, va por ahí. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Miren, para uno poder ver a Cristo y uno tener la mirada puesta en Cristo, nos da un requisito para comenzar, y es morir a la carne.
morir a nuestro deseo, morir a nuestra voluntad. Por eso comienza así: pues habéis resucitado con Cristo. Para resucitar hay que morir. Y en esta oportunidad no nos habla de una muerte física, sino nos habla de una muerte a nosotros. Usted no puede andar por la vida diciendo: yo soy así, a mí me criaron así, yo hago lo que a mí me dé la gana. Usted no puede andar en una vida así, haciendo lo que usted quiere, porque cuando usted le entrega su vida a Cristo Jesús, usted muere a usted mismo, a sus deseos, a todo. No puede vivir una vida queriendo agradar a Cristo y agradarse a usted mismo, a su forma de vivir. Nos sigue diciendo ahí Colosenses, ¿no? Y nos habla cosas que tenemos que hacer morir. Dice el versículo 5 del capítulo 3: hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Miren, nos empieza a decir aquí cosas que tenemos que hacer morir. Empieza con pecados en el índole sexual, en el área sexual, ¿no? La fornicación, las impurezas, pasiones desordenadas, mire, la avaricia. Nos empieza a dar una serie de cosas, todo lo que es terrenal, todo lo que nos aparta de ser íntegros delante de Dios. Y en esas características que nos va dando, tenemos nosotros que ver qué puede haber vivo en nosotros que tenemos que matar. Para poder poner la mirada en Jesús, tenemos que matar las cosas terrenales que hay en nuestras vidas. Sigue diciendo: en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos da primero pecados un poco más fuertes, más marcados, ¿no? A nivel social. Cuando uno acepta a Cristo, hay cosas que se van más fácil, ¿no? Y uno las puede ver. Usted se fumaba 10 cajas de cigarro, ahora le molesta el olor a cigarro. Usted se la pegaba y ahora cuando se ponen a beber su familia, usted se siente incómodo, ¿no? Hay cosas que son socialmente más marcadas. Usted como hombre era infiel a su esposa, andaba con una, con dos, con tres. Ahora que está con Cristo, le es fiel a su esposa. Entonces esas cosas son más marcadas y son fáciles de identificar. Y por eso dice aquí: en las cuales anduvisteis en otro tiempo. Ahora deja también, y empieza a marcar otras cosas en la carne, ¿no? Terrenales, que no le damos fuerte, que a veces no le damos tanto peso. Nos habla de la ira, ¿no? Nos habla de las malas palabras, de la mentira, la mentirita blanca, ¿no? Esa mentira no le hace daño a nadie. Esa mentirita más bien es para no herir a la persona. Y empezamos esas cosas pequeñas, la ira. Usted se la pasa peleando con todo el mundo, pero señala a aquel que se la pasa bebiendo, y usted pelea con el que puede. Son cosas que están en nuestras vidas que tenemos que hacer morir. Fíjense que hace primero una referencia a pecados un poco que moralmente uno lo ve más fuerte, pero uno, el chisme no, eso no es pecado. Eso es mantener la información entre los hermanos en Cristo, unánime, un mismo chisme, ¿ah? Eso no, le damos, lo buscamos que se vea bien. Pero son cosas que tenemos que dejar. La mentira. Y contamos a veces medias verdades, lo que nos conviene. Lo que nos conviene. Y va a su casa y la casa está limpia. Y debajo de la alfombra está todo, debajo del mueble está todo el sucio.
casa está sucia, aunque parece limpia. Entonces, tenemos que hacer morir las cosas que socialmente se ven fuertes y aquellas cosas que están dentro de nosotros por costumbre, por cultura, porque tal vez usted se sentaba a comer y sus padres hablaban mal de todos los vecinos y a usted le parece algo común, normal, hablar mal de la gente. Porque usted llegaba y buscaba la de Avon cuando venían Avon, ¿no? Y la de Avon le iba a cobrar el perfume, las cosas que vendían de Avon, y su mamá le decía, hijo, dígale que no estoy. Y a usted le parece que las mentiras son buenas. Creció un ambiente en el cual eso es normal. Y sus padres les prometían cosas, tranquilo el fin de semana. Y llegaba el fin de semana y no le daban nada. Y así iba otro fin de semana y otro día y otra semana y no le daban lo que le decía. Y le pareció normal que usted le dieran una palabra y no la cumpliera. Y así la hace usted con sus hijos, la hace en la iglesia y la hace con todo el mundo. Entonces parecen cosas sencillas que están en nosotros y las comparamos y decimos, pero es que yo no estoy matando, pero es que yo no me la pego. Pero son cosas que, miren, tenemos que aprender a abandonar. Y eso es morir a nosotros mismos, morir a darnos el gusto nosotros, a criticar a otros, a destruir a otros, a mentir, por muy pequeño que nos parezca. Eso, miren, esas cosas me quitan la mirada de Cristo Jesús y pongo la mirada en mí, en lo bueno que soy, en lo especial que soy, en lo mal que están los demás, y dejo de mirar a quien es el autor y consumador de la fe, a Cristo Jesús, el cual se entregó por nosotros. Tenemos que hacer morir todo, mire, lo terrenal que hay en nosotros. Romanos 8:13, me acompañan a Romanos. Capítulo 8. Y en el 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el 15 dice, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Miren, el Espíritu Santo de Dios nos hace morir lo que está en nosotros, la obra de la carne. Todo eso que va en contra de Dios. Pero tenemos que darle lugar para hacer morir estas obras. Cuando vivimos a nuestra forma de ser, nuestro deseo, yo soy así, yo lo hago así, mire, no estamos haciendo morir a la carne, estamos viviendo la carne. Y el que vive la carne, morirá. Mas el que es guiado por el Espíritu, vivirá. Todo aquel que pierda su vida por Cristo, la ganará. Pero todo el que quiera ganar su vida para sí mismo, la perderá. Entonces, es parte, toda esta enseñanza, mire, que nos da Cristo Jesús, es para nuestro bien. Es parte de su amor, de su cuidado. Él nos veía, estábamos como ovejas descarriadas por cualquier lado, y Él nos trajo a su redil. Y nos cuida y nos da instrucciones para que un día estemos con Él en las moradas celestiales. Tenemos que pagar el precio de este tiempo. Y no nos tocó a nosotros la cruz, nos tocó la gracia, que es mejor. Y tenemos que vivirla y disfrutarla para que nuestro fin con Cristo sea glorioso, como me dice Colosenses, cuando Él se manifiesta a nosotros. Entonces, miren, todos estos deseos de la carne, todos estos pecados,
por muy pequeños, cuando le vamos dando lugar, nos apartan de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que esta semana cuando empiece usted a airarse, a molestarse con su esposo que deja la ropa regada, con sus hijos adolescentes que no le hacen caso, que son sordos, tienen problemas auditivos de todos los adolescentes, que usted le manda algo y no lo hace, ¿no? Por ahí leí un aviso que decía: Dios es muy sabio, ¿no? Le deja a uno a los niños la adolescencia cuando tienen 13, 14, cuando ya se tiene cariño con el muchacho para no botarlo de la casa, ¿no? Cuando están chiquitos, todo bonito, alegre. Después la adolescencia cambia. Entonces usted, cuando se vaya a molestar, a airarse, a decirle al muchacho lo que no le tiene que decir, ¿no? Porque empieza a maltratarlo con palabras ofensivas, palabras destructivas. Usted recuerde que tiene que vivir en el espíritu y no en la carne. En el espíritu. Cuando el jefe y usted quiera decirle de todo el jefe, usted está viviendo en el espíritu. Y el espíritu me dice que bendice al que hace el mal, al que le hace daño. Es morir a nuestros deseos, es morir a nosotros, el perdonar, ¿no? El amar, el ser como Cristo Jesús. Primera de Juan 2:15 dice, yo lo busco por acá. Primera de Juan 2:15, aquí donde estoy yo hay brisa, gracias a Dios, que nos traiga un mejor clima, calor estos días, ¿no? Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Miren, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, son parte de ese amor al mundo, de no hacer morir a la carne, de no hacerla morir. Nosotros tenemos que aprender a sujetarnos a Cristo Jesús. Si usted vive por los deseos de la carne y los deseos de los ojos, usted va a estar desenfrenado por la vida, va a estar pecando. Y en otros tiempos vivieron de esa forma. Y celebraban cuando se emborrachaban, celebraban cuando eran infieles, celebraban cuando le iba mal a otra persona. Eran otros tiempos. Por eso tenemos que morir a la carne y no darle lugar a esos deseos pecaminosos que están en nosotros, que nos aparta plenamente de Cristo Jesús. Si usted viviera por los deseos de sus ojos, por la vanidad de la vida, no estuviera aquí, hermano, no estuviera buscando a Cristo. El amor al dinero es el principio de todos los males. Y usted deja de hacer cosas para el Señor por amor al dinero y lo disfraza de necesidad. Y empieza a vivir para usted, para sus deseos, para sus placeres. Yo me lo merezco, ¿no? Son los deseos que nos aparten de Cristo Jesús. Tenemos que hacer que mueran para poder tener la mirada en Dios. Hay unas partes, miren, hay cosas que nos quitan la mirada de Dios. Una de ellas es estar mirando al hermano, ¿no? Estar mirando a los demás. Mira, el hermano viene con la misma ropa y usted empieza a ir a la iglesia y dice: yo no voy más para esa iglesia porque son unos hipócritas, son unos falsos. Y empieza a poner excusas y a poner ideas.
Yo no voy más para esa iglesia porque no me miraron bien. Yo no voy más porque la de protocolo me dio un caramelo y ese caramelo no era el que yo quería. A la de al lado le dio un Bianchi. Y a mí me dio un loquiño, ¿ves? Se llama. Entonces, cuando ponemos la mirada en el hombre, empezamos a quitar nuestra mirada de Cristo Jesús. Cuando pone la mirada en los líderes, en el pastor, en los demás hermanos, empieza a quitar la mirada de Cristo Jesús. Y empieza a darle gusto a su carne. En Mateo 20, me habla de una parábola. De hermanos que pusieron su mirada en el hombre. Fue tanta su mirada en el hombre que pueden ver mal a Dios. Y les leo aquí, les voy narrando. Mateo capítulo 20 dice, desde el versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. $40 aproximadamente, por allí, ABCB, para que no estén agarrando otro monto, ¿no? $40. ¿Ustedes ven qué hacen con esos $40? Salió en la mañana, 8 de la mañana, salió a buscar a los primeros, vamos a trabajar. Les ofreció 40 y ellos aceptaron, felices porque iban a trabajar. Sigue diciendo la palabra de Dios, saliendo cerca de la hora tercera del día, 9 de la mañana, ya un poco más tarde, vio que otros estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Ya esto no les ofreció un monto, no les dijo que le iba a dar 40 ni 30, sino que le daré lo que fuera justo, él iba a darle. Ellos fueron a trabajar, ¿no? A los otros a las 9. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Mediodía, 3 de la tarde, ya era medio turno lo que iban a trabajar. Mientras habían otros que estaban desde la mañanita, agarrando el sol. Salió cerca de la hora 11. Ya. Salió cerca de la hora 11. Estamos en el versículo, en la 6. Halló otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Ya eran como las 5 de la tarde. Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él le dijo, id también vosotros a mi viña y recibiréis lo que sea justo. Fíjense que salió 4 veces, ¿no? 4. Y a los primeros les dijo cuánto le iba a dar, y a los otros no les dijo un monto, les dio trabajo, los buscó. Cuando llegó la noche, el señor de la villa dijo al mayordomo, llama a los obreros y págale jornada. Y comenzaron desde los postreros hasta los primeros. Les fueron pagando primero a los que llegaron a las 5 de la tarde, a las 3, al mediodía, y les fue pagando, a cada uno le fue pagando. Y recibieron cada uno un denario, como le ofreció a los primeros. Al venir también los primeros, pensaron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y han hecho igual, y lo has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer también lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno?
Así los primeros serán los postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Mire, aquí estos hombres, aunque ya iban a recibir su paga, pusieron su mirada en el hombre. Y en muchas cosas, en las obras de Dios, miren, Dios en su misericordia y su inmenso amor, paga como Él quiere. Y si usted se pone a ver a otro hermano y se piensa a comparar, usted va a caer en envidia y va a quitar su mirada de Cristo Jesús. Y usted empieza a ver cómo canta el otro hermano. Y usted dice, ese hermano sí desafina. Pero cuando canta, Dios lo respalda. Y viene a usted y se canta unas notas y se desgarra. Y usted siente que la gente no. Y usted empieza a mirar, porque a él que bota gallos, Dios lo respalda y a mí no. Y usted empieza a ver a su otro hermano. Y empieza a caer la envidia por la gracia que Dios le dio a su hermano. Y deja de ver lo que Dios le dio a usted por estar comparándose con otros. Y empieza a mirar a los demás. Nosotros, miren, si empezamos a ver a los demás y empezamos a compararnos y caemos en envidia, estamos quitando la mirada de Cristo Jesús. Estamos quitando la mirada. Y empezamos a ver las circunstancias, las situaciones. Nosotros tenemos que empezar a ver, miren, y empezar a venir mirando solamente a Cristo Jesús. Mirando lo que Él ha hecho por nosotros. Hay un salmo, el Salmo 73, que dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaban mis pasos, porque tuve envidia por los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dice, por poco resbalaban mis pies, porque tuve envidia. Y aquí habla de la prosperidad de los impíos. Tuve envidia porque usted trabaja y anda agarrando bus. Y usted estudió y anda agarrando bus. Y de repente ve a aquel que trafica, que bachaquea, que hace lo malo y anda en tremenda camioneta con aire. Y empieza a ver a los demás y deja de verse a usted y deja de quitar la mirada en Cristo Jesús. Poner la mirada en Cristo Jesús. Dejen de estar mirando a su hermano. Dejen de estar mirando la circunstancia. Y mire solamente a Cristo Jesús. Amén. En Juan, vamos, acompáñenme, aquí sí acompáñenme. Porque aquí sigue gente, mire, desviando la mirada. Y como nosotros también muchas veces hemos desviado la mirada. Juan 6. Los jornaleros se pusieron envidiosos. Miren, a veces cuando uno tiene años en el Señor, uno cree que uno se lo ganó todo, que uno tiene más derecho que aquellos que van comenzando, que uno tiene más derecho que los demás. Pero el único derecho que nosotros tenemos es el de adorar a Dios. Amén. Le sujetarnos a Él. Su sangre fue derramada por todos nosotros. Amén. Por todos nosotros. Y las moradas están para todos nosotros. Y en esta historia, aquí, miren, los discípulos quitan su mirada de Jesús. Y aquí está la alimentación de los 5,000. Dice Juan 6, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía que iba
hacer? Miren, preguntas que nos hace Dios para saber si tenemos nuestra mirada puesta en Él o nuestra mirada puesta en las circunstancias. Si estamos mirándolo a Cristo y no las cosas de la tierra, nos hace esta pregunta. Y aquí está Felipe, como muchas veces nosotros. Pero esto decía para probarle, dice el 6 y el 7, dice, Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Dónde tenía puesta la mirada Felipe? ¿Dónde? ¿Ah? En la circunstancia. Señor, este bono de la patria no nos da para que coman todos estos. Señor, mi cuenta bancaria no nos da. Tú sabes lo que gano. Y el Señor te dice, pero yo te voy a proveer. Pero mira cómo está mi bolsillo. Pero mira mi situación. Yo te voy a proveer. Pero mi jefe está caño, no me aumenta el sueldo, Señor. ¿Qué vamos a hacer? No, te pregunta Dios. Y tú empiezas a buscar tu condición, tu situación, a poner limitantes. Porque tu mirada no está puesta en Cristo Jesús. Bien, si uno pone en la obra del Señor, si uno pone su mirada en la situación económica, uno no hace nada. Aquí para la gloria de Dios hay comedores. Si el pastor hubiera comenzado viendo lo que había en el banco para comprar, no hubiera comedores. Y así cada uno podemos contar testimonios de cómo Dios hace su obra. Y con todo y eso muchas veces seguimos diciendo, Señor, no tengo dinero. Señor, no tengo el talento. Tú sabes cómo soy. Y quitamos nuestra mirada de Él y empezamos a poner nuestra mirada en nosotros, en nuestra condición, en nuestras circunstancias. Por eso es importante aprender a morir a nosotros mismos para depender plenamente de Cristo Jesús. Sigue relatando aquí. Felipe respondió que 200 no era nada para aquellas personas. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Y sigue diciendo Jesús, hacer recostar a la gente, dice el 10. Había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, ¿cuánto querían? Llega Andrés y miren, dice, tengo 5 panes y 2 pececillos. No llegó diciendo, tengo 2 lebranches grandes, no. Eran pececillos, una sardinita. ¿Más qué es esto para tantos? Cuando quitamos nuestra mirada de Dios, empezamos a ver las cosas de Él como pequeñas. Y lo que Él nos ha dado lo empezamos a despreciar. Los talentos que nos da y los empezamos a despreciar, los dones que nos da, porque queremos que todo sea grande. Y el Señor te da una bicicleta para comenzar y tú pateas a la bicicleta y la dejas botada y golpeas a la bicicleta porque se le sale la cadena. Te dio un carrito, el carrito corcovea
Y usted pasa el hueco y el carrito sigue brincando, ¿no? Y usted empieza a hablar mal de su carrito. Y le empieza a decir el pececillo este que me diste, Señor. Y te di una célula, una casa de vida. Y tú les empiezas a decir, pececillo, la casa de vida, porque no está saliendo como tú quieres. Y te dio el talento, el don de predicar, y siente que lo hace mal. Y le empiezas a decir, pececillo, aquello que Dios te dio. Dice la palabra de Dios, aquí en Juan me lo relata, pero en los otros evangelios dice, y Jesús levantó los ojos a los cielos, y los bendijo, y los repartieron. Y Jesús no dice, repartan estos pececillos. Jesús dice, repartan estos peces, porque Él entiende el valor y lo que cuesta su sangre para cada uno de nosotros. Para cada uno. Y comieron y se saciaron y recogieron. No le digas ni menosprecies las cosas que Dios te ha dado. Y si la estás menospreciando, déjame decirte que no tienes tu mirada puesta en Cristo Jesús. La tienes puesta en la circunstancia. Mas ¿qué es esto para tanto? ¿De dónde tendremos para hacer esto? Esto es lo que hay, unos pececitos. Pero las cosas que para el hombre son pequeñas, puestas en las manos de Dios, son grandes. Son grandes. Todo. No le digan pececillos a sus hijos, ¿no? Para no decir otras palabras que le puedan decir que no las podemos decir. Bendigan a sus hijos. Véanlo como cosas hermosas y grandes que pueden hacer en Cristo Jesús. No le diga pececillo a su esposo, ni renacuajo, ni pescado. Ore por él. Tenga su mirada en Cristo Jesús y lo que Dios puede hacer con su familia. Y aunque ahorita las cosas no son como usted quiere, puesto en las manos de Dios, Él lo hace grande. Pero si tiene su mirada puesta aquí, miren, los discípulos no hubieran repartido nada y no hubieran sido parte de ese milagro. Pero Jesús estaba allí y les permitió, y nos permite hasta nosotros ahora ver, ¿no? Que con eso poquito que usó un niño, miren, no buscó a alguien rico, a alguien de negocio, a alguien con dinero, buscó un niño. Quién sabe si el niño fue para la tienda, ¿no? Ustedes saben cuando uno manda a los niños para la tienda y uno pide sal y le trae azúcar. Y fue lo que usó el Señor. Y miren, y alimentó a una multitud. Alimentó a una multitud. Eso me habla, miren, la grandeza de Jesús y lo duro que somos nosotros. En Marcos 8, te vuelve a alimentar a 4,000. Ya había alimentado a los 5,000. Ahora alimenta a 4,000. Miren, los discípulos caminando con Jesús, viendo su maravilla. Después de sus bendiciones, el 14 dice: habían olvidado traer pan. No tenían sino un pan consigo en la barca. Estaba con hombres. Ustedes saben cómo somos, ¿no? Que se nos olvidan las cosas. Cuando viajo con mi esposa, ella mete de todo, medicina, cositas, pero ¿para qué vas a meter todo eso? Y cuando lo necesitamos en el viaje, me pela los ojos y me hace, yo tenía la razón, ¿no? Yo tenía la razón. A esto se les olvidó el pan. Y él les mandó diciendo: mirá, guardado de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos seguían teniendo su mirada en las cosas de la tierra y discutían entre sí, diciendo:
es porque no trajimos pan. Es porque no trajimos pan que el Señor nos está regañando. Miren, acababa, y vamos a seguir aquí. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Ellos le dijeron, 7. Y él le dijo, ¿cómo aún no entendéis? Y hoy nos los dice clarito en maracucho. ¿Cómo no entendéis? ¿En qué tenemos puesta nuestra mirada? Aquí ellos, miren, habían visto la multiplicación, pero seguían teniendo su mirada en la tierra y en sus necesidades. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros puesta la mirada y no entendemos que dependemos y vivimos plenamente para Cristo Jesús? ¿Cómo no entendéis? ¿Cómo no entendéis? A veces oímos de oída, ¿no? Y se nos olvidan las cosas. Yo siempre digo, ¿no? En una oportunidad que estaba en necesidad y me paro temprano y empiezo en mis necesidades poniéndoselas a Dios, pero sigue uno orando con su preocupación, como aquellos que no entienden, y aún conociendo de la palabra, como aquellos que no entienden. Y me voy a las Escrituras y leí ese día lo que me tocaba leer, y el Señor me dice, mira las aves del cielo. Y yo preocupado, ¿cómo no entendéis? Me imagino, ¿cómo no entendéis, Juan? ¿Cómo no entendéis? Si la provisión viene de mí, no de tu trabajo. ¿Cómo no entendéis que lo poquito, lo que tienes, lo que te he dado en mis manos es grande? Todo lo que Dios te ha dado. Y si lo sigues viendo como pececillo, mire, nunca va a poder repartir de lo que Dios tiene para usted. Por Felipe, por Andrés, y lo más seguro que por nosotros 10 hubieran mandado a toda la gente para su casa. Que se vayan y compren lo que puedan y coman, porque aquí no tenemos cómo. Pero Jesús tiene cuidado de cada uno de nosotros, de cada uno. Entonces lo que Dios te ha dado, tú lo ves como una sardina, y Él te dio un lebranche grande de esos que venden por allá, frito con limón, listo para comer. No dejes, miren, que nada te quite la mirada de Cristo Jesús. Ni las demás personas. No estés mirando cómo trabaja el otro y cómo triunfa el otro tal vez. O si cae el otro, cómo cae el otro, y lo disfrutas porque tú sabías que se ibas a equivocar y para señalarlo. No te mires solamente a ti mismo, porque cuando te miras a ti mismo, no llegas a nada. Porque nosotros no podemos hacer nada con nuestras propias fuerzas, porque dependemos plenamente de Cristo Jesús, de más nadie. Cuando dice aquí el Salmo que por poco resbalaron mis pies por envidia, él empieza a relatar cómo le iba bien a esos hombres que estaban gordos, sus ojos rebosaban, no le tenían miedo a la muerte, se burlaban de Jesús. Y al final dice el fin de ellos, habla del fin de ellos.
y el fin de ellos no es bueno. En cambio, el fin de nosotros es glorioso con Cristo Jesús. Y en el 25 entiende y dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra. Fuera de Cristo, miren, no hay nada para nosotros. En Filipenses 3, (3:17) dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como perdidas por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Aquí el hombre tenía claro dónde tenía la mirada, Pablo, ¿no? En Cristo Jesús. Y aprendió algo: a tener todo por basura. A que lo que él creía excelente, él decía que era judío, él sabía, era romano, su ciudadanía, todo lo que había logrado en la tierra, sus estudios, él entendió que nada de eso valía delante de Cristo. Porque la palabra me enseña que el Señor lo que busca es un corazón contrito y humillado. Amén. Y al que se exalta, al altivo, Dios lo rechazará. Si usted llega: Señor, tú sabes que yo tengo años en el Evangelio, yo diezmo, estudié la Biblia, soy doctor en las lecturas, en escritura, teólogo, hablo griego, dámelo. Y empieza con todo ese título, mire, repertorio porque yo me lo merezco. Está mirando al hombre. Está mirando al hombre. Los fariseos miraban al hombre por sus conocimientos, estudios, y cuando tuvieron a Dios allí, a Jesús, aquel del cual habían estudiado, no lo conocieron, porque tenían su mirada en sí mismo. En sí mismo. Tenemos nosotros que, miren, poner nuestra mirada en Jesús. Y aquellas cosas que le hemos dado valor, ¿no? Y todavía miramos con valor, tenemos que tenerlo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. A medida que miramos a Jesús y nos enfocamos más en Él, vamos a aprender a tener todo por basura y a darle el valor a Cristo plenamente. Sigue diciendo el 11, Filipenses 3:11: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también
seréis manifestados con Él en gloria. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por venir. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ponga su mirada arriba, en el cielo, que cuando Cristo venga, yo estaré allá con Él. Que si estoy aquí y suena la final trompeta, yo estaré allá con Él. Que si ya he muerto físicamente, cuando venga Cristo, resucitaré de entre los muertos y estaré con Él en gloria. Amén. Ponga su mirada en Cristo Jesús. Si se queda mirando los pececillos y se queda pensando que es usted un pececillo, lo que tiene es pequeño, mire, nunca va a ver la gloria de Dios. Y usted agarra y le dice: Señor, esto es poco, pero en tus manos es mucho, porque fuera de ti nada quiero. Nada. Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Nos desgastamos muchas veces en nuestros trabajos. Nos desgastamos, ¿no? Y cuando Cristo venga, hermano, esas ventanas que yo hago se van a quedar. Eso por lo que usted está trabajando se va a quedar. Esa casa que está construyendo se va a quedar. Se va a quedar. Y usted puso su mirada en las cosas de la tierra. Y si sigue amando las cosas del mundo, se va a quedar. Por eso lo mejor es poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Amén. Hacer morir pues lo terrenal que hay en vosotros. Amén. Amén. ¿Qué has visto tú más de la tierra que de Dios? Yo no sé. No sé. No sé en qué tienes tu esperanza. Y saben, como nación, como país, muchas veces hemos puesto la esperanza en el hombre. Hemos puesto la esperanza en un hombre o una mujer que se levanta. Hemos puesto la esperanza en el gobierno, en los hombres. Cuando estos gobiernos caigan o cuando dejen de hacerle la guerra al gobierno, vamos a prosperar, nos va a ir bien. Y te quedaste viendo solamente ese panorama y quitaste tu mirada de Cristo Jesús. O tal vez dejaste tu mirada solamente en aquellos que se fueron y no están aquí. Y quitaste tu mirada de Cristo Jesús. Y comenzaste a pelear con el Señor. Los jornaleros lo peleaban con Él. Lo veían como alguien injusto. Y empezaste a pelear porque pensaste que tú, como hijo del rey, merecías la corona. Pero saben, Cristo se entregó por amor a nosotros. Y nuestro mayor regalo es que un día vamos a estar con Él en gloria. Amén. Que nada ni nadie te quite la mirada de eso. Nada. Que ningún negocio ilícito te quite la mirada de eso. Que ninguna mujer y ningún hombre te quite la mirada de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar.